Hola, ahojte. Estoy aquí ya casi en primavera, es que la ola de frío ha pasado y nosotros así con el sol, un poquito de viento y pero estamos bastante bien, a gustito. Y yo estoy ahora trabajando bastante en el manual del eslovaco, pues os iré comentando varias cosas que he terminado, pues, y también he puesto un par de glosarios y voy poniendo y voy subiendo más cosas a la página. Primero, hay un test de nivel inicial. Bueno, es difícil si no vais a ningún tipo de clases ni tenéis un manual, pero por lo menos hay algo a la gente que ya empieza a estudiar, que no soy la única profesora del eslovaco, pues podéis echar un vistazo, podéis hacer un pequeño test bueno, el programa os autocorrige la página, pues ahí está. Voy a poner la dirección abajo en la cajita de información y también puse en la página dos glosarios, son verbos regulares e irregulares. Voy a poner también los adjetivos, los sustantivos básicos y adverbios y más, así como voy elaborando el manual, porque saco el vocabulario de allí. Me parece más útil que es solo inventarme palabras y ponerlo, porque sé lo que he usado en el principio, sí, en las unidades, en las primeras unidades, sí, y eso. Pues ahora, para no enrollarme, voy a comentar los glosarios, cómo utilizarlos, ¿vale? Porque es muy bonito ponerlos ahí, pero creo que hay que explicar más, y también os diré cómo crear el presente, el pasado y el imperativo, y también cómo usar, pero solo, bueno, sin declinar por el momento, el participio del pasado. Bien, pues primero, en cuanto a los verbos irregulares, yo no estoy muy segura cómo define nuestra academia de lengua los verbos irregulares. Es que no sé que existe una gramática, ya tienen muchos años. Voy a buscarla en alguna biblioteca, porque esos libros que no salen muy rentables y pocas veces se editan, es que me da mucha rabia. Y también, en realidad, sé cómo definir un verbo muy irregular, sí, como bit, que ya veis que bit ya son, sí o nie, que es súper súper irregular y se nota a primera vista, pero que hay muchos verbos que presentan diptongación, cambios de la vocal en la raíz, y no son, o por lo menos nuestras gramáticas, las que tengo yo, las que uso, no ponen directamente que este verbo es irregular, y yo creo que sí es, pero lo ponen, pero pasan de ello y no comentan. Yo he encontrado en un libro normativo de gramática, bueno, gramática, ortografía es en realidad eslovaco, una lista de verbos irregulares, son como 10, yo creo que hay mucho más, pero estos, no sé, ni siquiera ponen que que estos son un par de ejemplos de verbos, no, solo estos son los verbos irregulares eslovacos. Y no sé si nuestros eslavistas, nuestros científicos no incluyen los con este cambio de vocal en diptongo, en la diptongación, en la raíz, entre los irregulares. Realmente no lo sé y no lo tengo bien claro. En español es muy fácil reconocer un verbo irregular, pues en eslovaco no me sale tan fácil. Pues lo que hice yo, dos listas. Puede que alguien dirá que ese verbo no es irregular, pues como presenta una diptongación, como por ejemplo el verbo dormir, yo duermo, pero dormir es el infinitivo, pues si aparece ese tipo de cambios en el verbo, pues yo los incluyo entre los irregulares. No sé si es realmente
correcto, pero yo creo que sí, y me parece así más lógico, pues como no encuentro mucho material bueno para el eslovaco, pues intento escribir esas cosas y decir lo que digo en los vídeos según lo que me dice mi lógica, mi experiencia con la enseñanza del español, porque solo un manual de eslovaco me fue recomendado por una amiga mía que es una eslavista estupenda, también da clases de español, es española, pero os digo que ese manual imposible de conseguirlo, que no se puede comprar en las tiendas. Voy a buscar todavía en las bibliotecas, pero no sé cuándo tendré tiempo para ir, pues ya veréis. Bien, pues los verbos irregulares en el archivo, ahí tenéis las formas enteras, ¿sí? No solo las terminaciones, pero las formas enteras, las que vais a utilizar, ¿sí? Las que vais a necesitar para crear diferentes personas, diferentes tiempos verbales y eso. Por eso es más fácil. Hay siempre la traducción, que es la traducción del significado más utilizado, que me pareció más útil para vosotros, porque naturalmente hay muchas palabras que tienen muchos significados, muchos empleos, y no veo sentido poner todas las traducciones posibles e imposibles, más rebuscadas, en un glosario, ¿vale? Y también todos los usos. Bien, y ahora con los verbos regulares, que hay más, por el momento como 3 o 4 páginas, pero voy a añadir más, ¿vale? Bien, hay una pequeña cosita que os vais a dar cuenta que hay un puntito, ¿vale? Un signo gráfico que divide el verbo en dos partes. ¿Y por qué lo hago? Porque en ese puntito os indica dónde quitamos la terminación y dónde vamos a añadir las terminaciones o los sufijos, si queréis, para conjugar el verbo, ¿sí? Como no siempre quitamos solo 2 letras, como en español, sí, areri, pero en eslovaco hay que quitar a veces 2, 3, 4 o más letras para poder añadir, ¿sí? Esa terminación adecuada. Pues no supe cómo hacerlo de otra manera, cómo resolver ese problema, porque nosotros lo sabemos de experiencia, donde quitamos y donde reemplazamos la terminación, pero no veo mucha regularidad. A lo mejor podría formar como un par de reglas para que os rijáis según ellas, pero me parece mucho más fácil hacerlo yo verbo por verbo, palabra por palabra, porque este mismo sistema lo utilizo con los adjetivos, adverbios, los adjetivos y los sustantivos, y así os va, si aprendéis con mi manual o con esos glosarios por lo menos, pues no hace falta que aprendáis una norma, ¿sí? Como dónde quitar la terminación, solo veis el puntito y ya sabéis que, vale, tengo el verbo leer y ahí pone čítať. El puntito va detrás de la T y la terminación es a, pues la forma de la tercera persona del singular del presente será číta, ¿sí? Él lee, on číta, y así. Pues os recomiendo que lo imprimáis o que echéis un vistazo de vez en cuando. Como voy a añadir más y más verbos, pues va creciendo el archivo. Eso es lo primero. Pues el infinitivo siempre está repartido por ese signo gráfico. Luego la traducción al español, esa no hace falta que la explique, ¿no? Y luego entre paréntesis aparecen 2 tipos de sigla. Una es ñedoc y otra doc. La sigla ñedoc significa imperfectivo, que se trata de un verbo imperfectivo. Un verbo imperfectivo es una calidad que tiene cada verbo eslovaco y gramatical, que es el aspecto verbal. Si el verbo es imperfectivo, eso significa que no presenta ningún principio ni fin de la acción, ¿sí? Que la acción solo se desarrolla en el tiempo, pero se desarrolla sin marcar ese principio final o que ocurra solo una vez. Eso no aparece.
Dokonaví, que es el otro, sí, dok, eso significa el verbo perfectivo, es el verbo que solo ocurre, ¿sí? O está por lo menos marcado al principio o al final de la acción. Y voy a hablar más detalladamente en otro vídeo de esto, pero para que sepáis. Bien, y luego que hay debajo de la traducción, bueno, de la forma básica del verbo, la tercera persona del singular del presente, la tercera persona del plural del presente, luego la terminación o la forma entera, si son los verbos muy cortos o muy irregulares en el imperativo, pues la forma de la segunda persona del singular del imperativo, luego la forma de la tercera persona del pasado singular, forma en masculino, y la terminación correspondiente al participio pasado. El problema es que no todos los verbos tienen los participios del pasado, algunos tienen varias formas, varias terminaciones, y algunas, si creáis un participio, no se puede emplear por sí solo porque no da sentido. Estos participios en realidad los usamos solo como adjetivos, ¿sí? No sé, el participio del poner en español es puesto. También podemos decir que, no sé, tengo el traje puesto. Esto ya no es prácticamente, sí es el participio, pero usado como un adjetivo, ¿sí? Pues también así se utiliza el participio o los participios eslovacos y se declinan como si fueran adjetivos. Pues eso es lo que hay, ¿vale? Y ahora el presente, ¿cómo lo formamos? En eslovaco el presente de los verbos siempre lo formamos a partir de la tercera persona del singular. Sí, por ejemplo, el verbo bívať, la tercera persona del singular es viva, él vive, ¿sí? Esto es la raíz que vamos a utilizar para formar la primera y la segunda persona del singular y la primera y segunda persona del plural. La tercera, como pone ahí, tiene otra forma, por eso siempre tenemos que aprender el infinitivo del verbo nuevo que vamos aprendiendo y las dos terceras personas del presente, ¿vale? Pues la terminación de la primera persona del singular es M, ¿sí? Viva es la tercera, pues añado la M. Viva, volám, jem, čítam, ¿sí? La segunda del singular se forma con la consonante sh. Bývaš. Tú vives, bývaš. La tercera, como ya la tenéis ahí, pues es la básica. Nosotros vivimos, vívame, pues la terminación es me. Luego la segunda del plural, bývate, la terminación es che. Y la tercera la tenéis que aprender, en este caso es bývajú. Bien, pues la primera y segunda del singular, me, sh, y la primera, segunda del plural, me, che. Bien. Ahora con el imperativo. El imperativo siempre se forma aparte de la segunda persona del singular, ¿sí? Por ejemplo, bívať, vivir, tú vive, vívaj. Para formar el plural, vívajte, vosotros o ustedes, pues la terminación es che, y vívajme es nosotros vivamos, ¿vale? Es que también podemos expresar el imperativo a la primera persona del plural, ¿vale? Pues la terminación es me, igual como en el presente. Estas dos terminaciones del imperativo plural son las mismas del presente, por eso son bastante fáciles también. Bien, ahora el pasado. El pasado no es nada difícil, solo hay que tener en cuenta varios aspectos y varias particularidades de este tiempo verbal. Primero es que tenemos que conocer la forma de tercera persona del singular masculino,
para formar el masculino, pero aparte de esto se puede formar el femenino y el neutro muy fácilmente, ¿vale? Pues por ejemplo, vivaig es el vivió, vival. Ahí está, él vivió, on vival. Para formar las otras personas es muy fácil porque en la primera y la segunda del singular y plural solo añadimos a esa forma vival las formas del verbo viig en presente. Yo vive, si soy un hombre, sí, ahora soy un hombre para esos 2 minutos. Vival som. Ty si býval, sí, tú viviste. Vival si. Tercera, býval. Primera plural, del plural, bývali ste, pues hacemos como añadimos la terminación i latina para formar el plural, sí, bývali ste. Esa ya es segunda. Bývali sme, bývali ste, bývali, sí. Pues eso es el pasado masculino. Si soy una mujer, que soy, ¿sí? Bývala som, pues añadimos la a para formar el plural. Bývala som, bývala si, bývala. Bývali sme, eso es igual como el masculino, sí. Bývali ste, bývali. El neutro, la terminación es o. Bývalo, bývalo som, sí. No sé, no sé qué persona tiene, a lo mejor unos personajes de cuentos infantiles, un huevo, ¿sí? Es que tenemos un personaje fantástico que es un huevo que se va de viaje, que, bueno, viaja por el mundo. Pues ese dice, vívalo som, vívalo si, vívalo, vívalisme, vívaliste, vívali. Pues ese es el pasado, no es nada difícil, incluso el condicional ya veréis otro día que es también muy fácil de crear aparte de esto. ¿Qué pasa con la posición del verbo viig en el pasado? Es lo mismo que ocurre con el pronombre reflexivo sa, ¿vale? También normalmente si el verbo empieza por el verbo mismo, pues aparece detrás del verbo, pero si, por ejemplo, es más fácil, bývala som v Nitre, ¿sí? Viví en Nitra. Bývala som, pues va detrás del verbo cuando el verbo está al principio, pero yo viví. Ya som bývala, pues ocurre lo mismo que ocurre con el pronombre pronombre reflexivo, que puede preceder o suceder al verbo, ¿vale? Pero la regla es la misma, es que no es nada difícil, yo creo, por lo menos. Pues si tenéis ganas podéis utilizar esos glosarios para practicar un poquito la conjugación de los verbos eslovacos. Veis que muy difícil no es. Voy a poner la información en el blog, las terminaciones, para que sea más fácil. También en la página pondré las terminaciones y ya podéis empezar a utilizar los verbos. Pues nos vemos en otro vídeo. Ahojte, chao.